Y el camino se llama Camino Internacional y es un camino que depende del MOP. Entonces, Eduardo, empezar a romper eso para agrandar la red puede significar un costo súper importante dentro de mi proyecto. ¿Me pero entiendes? Entonces, no es el tema de urbanizar hacia adentro, sino que es el tema cómo yo me conecto afuera. Mira, Eduardo, sí. ¿tiene Pepe, factibilidad de agua potable el alcantarillado? Porque ahí te debieran decir algo. ¿Cómo, perdón? ¿Factibilidad de agua potable y alcantarillado? En realidad hasta el momento no la he pedido. Es No que he pedido. eso es importante porque ahí te van a decir, tiene factibilidad, no tiene factibilidad, porque inclusive si tú me dices tengo que romper esa avenida, o sea, perdón, esa autopista, te conviene comprarte un terreno por el lado y salir por el lado y empalmar en un punto. claro, pero mira, yo lo que haría, Eduardo, es lo siguiente, porque estamos evaluando este negocio. No sabemos si es un buen negocio o no, si tenemos la sospecha de que es un buen negocio y efectivamente lo que tú viste te das cuenta que hay ciertas incertidumbres, que no sabemos cuáles son los costos. Entonces, ¿qué es lo que yo te propondría? Primero que nada, que vamos a estudiar este terreno, sabemos el precio que tiene y sabemos que queremos hacer 85, 83 casas de un determinado tipo, ¿no es cierto? Claro. Ahora, esa premisa va a implicar de que como el terreno está a un muy buen precio, y probablemente está a ese buen precio precisamente porque hay que urbanizarlo, nos va a dar dentro de los rangos habituales de los negocios un espacio donde movernos. Es decir, lo que tú vas a tener que clarificar es cuántos recursos hay para poder eventualmente urbanizar esto. ¿Ya? Puede que sean más, puede que sean menos, ¿ya? Pero en el fondo lo que yo necesito es saber, más o menos en función del negocio que tienes estudiado, que son tantas casas, venderlas al tal precio, cuánto podría ser lo que el negocio podría dejar para considerar como costos de urbanización. Y ahí es cuando yo te decía, estábamos hablando de los distintos costos, es decir, la posición, uno es el costo del terreno, es decir, la posición 100, y el otro es el 200, que en este caso sería el costo de urbanización. Y ese costo, nosotros podemos estimar cuál es el rango que tiene o estimar eventualmente un costo de ello. ¿Ya? No importa cuál de las dos decisiones tú hagas, lo importante y lo relevante es saber de que ese es uno de los factores que hay que considerar en el negocio. ¿Ya? Porque finalmente nosotros lo que estamos es evaluando este negocio, ¿ya? Por así decirlo, detectando oportunidades de negocio, ¿ya? Eh, y para ver si efectivamente va así, bueno, hay que ir despejando variables. Y en ese sentido está muy bien lo que hiciste, en términos de que parte de la variable, si es posible conseguirse, igual como el SIP, si te puedes conseguir un certificado de factibilidad, y si no, simplemente estimar, decir, mira, aquí hay una variable que tiene que ver con la urbanización y de acuerdo a los números que hoy día tú estás presentando, que serían 83 casas a un precio determinado y que sabemos se venden rápido, eh, bueno, el rango que habría para que esto siga siendo negocio para la urbanización es tanto. Y ver si efectivamente da o no. O si tal vez haya que hacer más vivienda de otro tipo o tal vez simplemente desechar el negocio. Pero lo que tenemos que hacer hoy día es terminar de formular la hipótesis. Y en este caso tu hipótesis son hacer 83 casas a un precio en ese lugar. Y ir despejando todas las variables que hay. De acuerdo. ¿Ah? Y sobre la primera pregunta, que era esto, porque bueno, yo no soy arquitecto. ¿Qué pasa cuando en el plan regulador no aparecen, por ejemplo, el coeficiente de constructibilidad, Y sí que es no libre. aparece en altura o en realidad no aparece nada? No hay. No hay, sí que es libre. No es limitación. ¿Ya? Pero en este caso Mira, hay otra limitación, tiene un porcentaje de ocupación del suelo, que es el 0,4. ¿Ya? Entonces ahí vas a yo, tener una... Ahora, en el caso, por ejemplo, que es importante tu proyecto, es si lo vas a hacer como condominio o como loteo. ¿Ya? Yo entiendo que va a ser un condominio. ¿Ya? Como condominio, claro. ¿Ya? Porque ahí en el fondo entiendo, Pepe, que los porcentajes se calculan sobre el total de la superficie. Si fuera un sí, loteo habría que descontar las calles y las áreas comunes, y ahí tiene una serie de otras características. claro, es que hay dos formas de crecer, por densidad o por extensión. Cuando uno crece, en este caso, en un loteo, como dice Andrés, que es por extensión, todos los factores de aportes desaparecen, no hay.
porque en el fondo los aportes están acotados cuando uno crece por densidad, en el fondo. Claro, pero en este caso... Ahora, una consulta, pero en este caso, por ejemplo, si uno quisiera hacer un edificio en altura, la constructividad quedaría determinada por el porcentaje de ocupación de suelo con el cruce de la rasante. Con el cruce de la rasante, que eso te daría, Eduardo, la altura máxima si tú quisieras hacer un edificio. Eso es lo más alto que tú podrías construir, que en esa región la rasante deben ser 60 grados. Sí, un monstruo. Igual podía ser un edificio gigantesco. Pero esos serían tus dos limitantes. Y lo otro, la densidad, por supuesto, que tampoco te especifica densidad. No. Imagínate. No, podía ser una cosa gigantesca. El plan regulador de Pucón de Villarrica es uno de los más antiguos. Es súper antiguo y de hecho está detenido del año 2019. Hay varias iteraciones para poder aprobarlo. ¿Por qué no ha salido aprobado? No tengo idea. Supongo que debe estar en algún estudio o no sé, lo afectó la pandemia, no lo sé. Pero efectivamente es tan activo que muchas inmobiliarias se aprovecharon de lo que ustedes dicen y hay sectores en donde los edificios están casi como en estación central y eso ha significado que la comunidad esté presionando y se esté yendo en contra de la inmobiliaria. Lo clásico que pasa en muchos lugares. Entonces, por eso no quería irme por el lado de los edificios, quería irme por el lado de las casas, porque, como decía, el estudio de mercado lo que arrojó que tenía que hacer ahí, y además enfocándolo a nuestro tema principal, que es el COVID. Justamente. Eduardo, la UUC en el artículo 112, creo, indica que como los planes reguladores que no tienen especificado la densidad, sale como sacar la densidad por superficie. Así que hay que aplicar como un factor del 0,05 habitantes por metro cuadrado. Así que para que le dé un vistazo a lo mejor te puede servir. Sí. Ya. Ahora, claro, uno podría decir, si no, a ver, tengo problemas con las casas, etcétera. También uno podría pensar en la idea del parque. Yo voy a generar una superficie, un espacio parque, en el cual todos los copropietarios van a poder hacer uso de él. Porque si tú dices, yo concentro 83 departamentos, me queda un espacio espectacular como para que la gente circule. Sí, yo creo que eso son alternativas, pero yo creo que en el caso de Eduardo yo trataría de que termine su hipótesis, que a mí me pareció buena, es decir, en el fondo este producto, y además de que el terreno está a un buen precio, por consiguiente, en teoría podría ser un negocio viable, ¿ya? En cierta manera, sacarnos el paradigma de la inmobiliaria de Santiago que va a Estación Central a sacar hasta que es un paradigma válido, pero aquí también hoy día el COVID y el cambio de paradigma nos permite tal vez abordarlos de otra manera. Esa es un poco la idea, y tal vez teniendo esa información también sobre la mesa, tal vez se pueda tomar una decisión, porque puede ser que después nos demos cuenta que hay que hacer otra cosa, ¿ya? Pero yo avanzaría con esa hipótesis, Eduardo, y yo creo que incluso no te detengas con el tema de la densidad. Yo creo que así en términos de sentido común, no debería haber problemas si hace 83 casas. No creo que esa sea una limitación. Por consiguiente, no te limites tanto en eso todavía. Yo creo que más bien avanza en términos de hacer una buena estructura de costo y ver si efectivamente cómo incide el terreno, cuáles son los rangos que tienes de riesgo del negocio, ¿ya? Yo creo que si el terreno está a un muy buen precio, en una muy buena ubicación y hay alta demanda, bueno, que sí que por ese lado no hay riesgo, pero probablemente hay riesgo por lo que dices tú, la factibilidad sanitaria, la urbanización, y eso es lo que hay que tratar de formular en